El estoicismo no nació para tranquilizarnos, nació para enseñarnos a pensar con claridad cuando la presión aparece. Marco Aurelio escribió para sí mismo, no para convencer a otros, y sin embargo, sus ideas siguen vivas, porque hablan de algo que hoy sigue siendo difícil: actuar bien en el momento correcto. En este video vamos a explorar una de las virtudes más malentendidas del estoicismo: la prudencia. No como lentitud, no como silencio cómodo, y no como una forma elegante de evitar el conflicto. Aquí vas a aprender a distinguir la prudencia de la parálisis, a reconocer su costo real y a entender por qué muchas veces la prudencia incomoda más que el error impulsivo. También vamos a ver por qué no toda calma es verdadera, por qué algunas decisiones tensan por dentro, pero ordenan la vida, y cómo el tiempo, para los estoicos, no era neutral, sino una responsabilidad. Nada de esto se resuelve con frases rápidas, se aclara pensando mejor. Cuando Marco Aurelio habla de prudencia, no se refiere a ser lento, ni a ser excesivamente cuidadoso. La prudencia, en el estoicismo, es una facultad activa de la mente. Es la capacidad de leer una situación, comprender sus fuerzas y actuar de acuerdo con lo que realmente importa, no con lo que presiona en el momento. Ser prudente no es detenerse siempre, tampoco es avanzar siempre. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar, sin confundir ninguna de las dos cosas. Desde la psicología moderna, podríamos decir que la prudencia es la habilidad de tolerar tensión interna sin reaccionar impulsivamente. No es falta de acción, es acción bien orientada. A lo largo de este video vamos a ver cómo esta facultad se manifiesta en decisiones concretas: cuándo hablar, cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Porque la prudencia no se nota en lo que haces rápido, sino en lo que eliges no hacer. Todavía, la prudencia no es gratis, y esa es una verdad que rara vez se dice. Cuando eliges ser prudente, no solo eliges actuar bien, eliges pagar un precio interno. A veces ese precio es la incomodidad, decir menos de lo que podrías decir, responder más tarde cuando podrías reaccionar ahora. Otras veces es sostener una emoción sin descargarla, sentir rabia y no convertirla en palabras, sentir miedo y no usarlo como excusa. Desde el estoicismo, Marco Aurelio insistía en algo incómodo: no controlas lo que ocurre, pero sí cómo respondes a lo que ocurre. Y esa respuesta, cuando es prudente, casi siempre duele primero. Duele porque va contra el impulso, contra la necesidad de defenderse, contra el deseo inmediato de alivio. La prudencia exige tensión, exige esperar sin anestesiar la ansiedad, exige sostener el criterio cuando todo en ti pide soltarlo. Por eso muchas personas confunden prudencia con debilidad, porque desde fuera parece pasividad, pero por dentro es una batalla activa. Aquí aparece una idea clave que la psicología moderna confirma: postergar una reacción suele ser más costoso emocionalmente que explotar, y sin embargo, también es más eficaz. La prudencia no te premia de inmediato, no te da alivio rápido, no te hace sentir mejor ahora, pero evita errores que otros deberán pagar después. Y aquí dejamos el círculo abierto, porque la pregunta inevitable es esta: ¿cómo distinguir entonces entre prudencia y silencio cobarde? ¿Cuándo sostener es sabio y cuándo es traicionarte a ti mismo? No todo silencio es prudente, y esta es una de las confusiones más peligrosas. Hay silencios que nacen de la claridad y otros que nacen del miedo. Desde el estoicismo, la prudencia no es huir del conflicto, sino elegir el momento, la forma y el propósito de la acción.
Marco Aurelio no defendía el callar por callar. Defendía actuar de acuerdo con la razón, no de acuerdo con el impulso, ni con la aprobación externa. Aquí aparece una distinción clave. El silencio prudente preserva tu criterio. El silencio cobarde lo erosiona. El primero te deja íntegro. El segundo te deja resentido. La psicología lo explica con claridad. Cuando callas algo que contradice tus valores, no solo evitas un conflicto externo, creas uno interno. Ese conflicto se manifiesta después como desgaste, irritabilidad, cinismo o sensación de traición personal. Por eso, la prudencia auténtica no busca comodidad, busca coherencia. A veces la acción prudente es esperar, pero otras veces es hablar, aunque incomode, aunque no seas comprendido, aunque pierdas aprobación. La pregunta correcta no es, ¿conviene callar? La pregunta es, ¿este silencio protege mi criterio o lo sacrifica? Si callas para ganar paz externa, pero pierdes respeto por ti mismo, eso no es prudencia, es una tregua cara y siempre temporal. Aquí dejamos abierto el siguiente punto, porque ahora surge algo inevitable. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo sostener? ¿Qué señales internas indican que ya no es prudente callar? El momento exacto, cuándo hablar y cuándo sostener. La prudencia no consiste en elegir entre hablar o callar, consiste en reconocer el momento exacto. Ese momento no se mide por el ruido externo, sino por señales internas muy precisas. Marco Aurelio insistía en esto. No actúes cuando la emoción gobierna, pero tampoco cuando el miedo te inmoviliza. La prudencia aparece entre esos dos extremos. Hay 3 señales claras de que aún no es momento de hablar. 1. Cuando tu impulso nace de la rabia y no de la claridad. 2. Cuando buscas ganar la discusión, no decir la verdad. 3. Cuando necesitas la reacción del otro para sentirte validado. En esos casos callar no es debilidad, es dominio propio. Pero también hay señales de que ya no es prudente sostener el silencio. 1. Cuando el silencio empieza a pesarte más que las consecuencias de hablar. 2. Cuando repites el mismo conflicto interno una y otra vez. 3. Cuando callar te obliga a traicionarte para mantener la calma aparente. Aquí la psicología y el estoicismo coinciden. Lo que se posterga sin resolver se intensifica. La prudencia entonces cambia de forma. Deja de ser contención y se vuelve acción medida. No gritas, no atacas, no explicas de más. Hablas con precisión, con límite, con intención. Y algo importante, la prudencia no garantiza que el otro entienda, garantiza que tú no te pierdas a ti mismo en el proceso. Por eso Marco Aurelio escribía para sí, no para convencer a otros. La verdadera prudencia no busca aplausos, busca alineación interna. Y esto nos lleva al cierre natural. La prudencia tiene un costo, y ese costo no siempre se paga hacia afuera, el costo real de la prudencia. Ser prudente no es gratis, nunca lo fue. La prudencia cobra primero y recompensa después. A veces te hace parecer lento cuando en realidad estás esperando el momento exacto. A veces te hace parecer débil, cuando en realidad estás conteniendo una fuerza que otros no saben sostener. A veces te hace perder una discusión, una validación, una oportunidad inmediata. Ese es el costo visible. Pero hay otro costo, más silencioso: la incomodidad de no reaccionar como todos esperan. El estoicismo no promete tranquilidad constante, promete coherencia. Marco Aurelio no escribió para sentirse bien, escribió para no perderse a sí mismo en medio del poder, la presión y el caos. La prudencia te exige aceptar algo incómodo. No todo conflicto se resuelve hoy, no toda verdad debe decirse ahora, y no toda paz merece ser conservada. Elegir prudencia
es renunciar a la descarga emocional inmediata para conservar algo más valioso: tu criterio, tu dirección, tu integridad. Muchos pagan el precio opuesto. Hablan cuando deberían esperar, callan cuando deberían elegir y luego pagan las consecuencias durante años. La prudencia no evita el dolor, evita el daño innecesario. No te hace popular, te hace responsable. Y al final, cuando el ruido baja y las consecuencias aparecen, la prudencia suele ser la única que sigue en pie. No como una victoria visible, sino como una certeza interna. Actué en el momento correcto, por la razón correcta, sin traicionarme. Ese es el verdadero beneficio, y pocos están dispuestos a pagarlo. Después de todo lo dicho, la prudencia no aparece como una idea nueva, sino como una forma de estar en el mundo. No es una virtud que se proclama. Se reconoce en cómo alguien decide, en qué elige sostener y en qué está dispuesto a perder. La prudencia no siempre evita el conflicto. A veces lo acepta, no porque busque imponerse, sino porque sabe que vale la pena sostener. A lo largo del video vimos que no todo silencio es prudente, no toda calma es verdadera y no toda aprobación es señal de estar en lo correcto. La prudencia no elimina la incomodidad, la ordena, no acelera ni frena por miedo, elige el momento desde el criterio. Por eso, dos personas pueden actuar de forma opuesta y ambas ser prudentes. Lo que las une no es la acción, sino la claridad interior con la que actúan. Marco Aurelio no hablaba de prudencia como una técnica para evitar errores, sino como una manera de no traicionarse cuando el ruido, la urgencia o la presión empujan. Ser prudente, al final, no es callar más ni hablar menos. Es saber por qué haces lo que haces, aunque nadie lo apruebe, aunque nadie lo vea. Y cuando eso está claro, la prudencia deja de ser una duda y se convierte en carácter.